Que tenga buen día, profesor. Igualmente, me propongo eso. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, quejas, reclamos, cuestionamientos, críticas, mentadas de madre al profesor, que quiera decirnos o preguntar? Pongan su mano ahí. Muy bien, ya van 2, 3. A ver, Naomi Klein. Hola. Hola. Una duda. ¿Por qué la iglesia tuvo tanto poder en esos tiempos o cómo lo obtuvo? Pues acuérdate que empieza un proceso de fanatismo religioso pues muy fuerte, sobre todo cuando, Roma empieza Roma antes era politeísta, tenía pues sus creencias religiosas, eran de creer en varios dioses y de hecho los romanos hasta exageraban, ¿no? Porque le ponían un dios a cada cosa, inclusive hasta las piedras, ¿no? Un dios del agua, de la tierra, de la guerra, de todo. Y pues empieza, de hecho se da uno de los últimos, se llama, eh, mandatarios, por decirlo así, en Roma, los últimos Césares, uno de los últimos, si no me equivoco, se llama Constantino. Él retoma las ideas religiosas. Acuérdate que, ¿te acuerdas de los famosos circos romanos? A los que eran cristianos, pues bueno, simplemente se les mataba o los ponían como gladiadores y morían ahí en el circo. Y ellos, pues muchos de ellos se prestaban a sacrificarse, ¿no? Por sus creencias religiosas, bueno, que muchas de esas creencias empiezan a influir mucho en la sociedad romana, y cuando empieza la decadencia de Roma, también entra no se llama Justiniano, perdón, que él empieza sobre todo a manejar cuestiones del derecho, que después lo mencionará mucho en las cuestiones del derecho, pero también empieza a ser influenciado por estas creencias religiosas cristianas y empieza a permitir que haya grupos o sectas, que les podemos decir así, que empiezan a fomentar esas creencias en un Cristo, ¿no? En un Dios. Y eso va transformando el pensamiento hasta que es tal su influencia que el fanatismo ya es bastante, algo así como los talibanes en la actualidad, ya empieza a ser tan fuerte que pues deciden cambiarse a esa religión. Y es por eso que sucede pues las atrocidades que vimos, ¿no? El incendio de la biblioteca de Alejandría, donde pues, ahí recordemos lo de Hipatia y lo de su padre, que eran los cuidadores de esa biblioteca, donde estaban los escritos de los filósofos griegos, de Aristóteles y de muchos otros pensadores que tristemente se queman ahí. Por eso es que apenas alcanzan a rescatar unos cuantos. Insisto, vean la película de El Ágora, que les he recomendado, y vean ahí la historia de Hipatia y la tragedia en cómo termina. No se las quiero spoilear, como se dice, la película, pero ahí viene un poquito y se entiende cómo empieza ese fanatismo religioso a influir tanto y que después pues traería como consecuencia la triste Edad Media, ¿no? El oscurantismo de la Edad Media. Precisamente le dicen oscurantismo porque hay una oscuridad en el conocimiento y en la ciencia, porque todo lo explicaban con base en la religión. Sí, chica, ¿quién me preguntó? Ya se me mudó. Naomi. Sí, maestro, gracias. Ok. A ver, vamos con Ashley. En la clase menciona la escolástica. ¿Podría explicar más o menos de qué se trataba? Ok. La escolástica era un método que utilizaban, sobre todo en los monasterios, y es cuando estaba, controlado todo por las cuestiones religiosas, y la escolástica no era otra cosa más que andar copiando los textos antiguos, y andarlos adaptando a las creencias religiosas.
O sea, copiaban tanto de los griegos como de los árabes, como de la India, etcétera, etcétera, y ellos lo adaptaban a sus creencias. Esa era la simpleza de la escolástica, que era en la escolástica, precisamente ahí viene la palabra de la escuela, pero a muchos de estos señores que tenían acceso a la educación solamente tenían que ser monjes o tenían que ser parte de la iglesia. Nadie más tenía acceso. El único que controlaba el conocimiento científico era la iglesia. Y esa famosa escolástica, de hecho hasta les decían los copistas, no porque les gustaba la copa, ¿no? Sino que les gustaba, bueno, no les gustaba, ellos copiaban. Era de ahí de los que decían los copistas, porque se dedicaban a andar copiando de los textos antiguos, pero al mismo tiempo adaptaban esos conocimientos a sus creencias religiosas. Y obviamente ya dijimos que nadie podía cuestionar esas creencias religiosas o basadas en la religiosidad, porque pues, terminaban quemados en leña verde o torturados. ¿Sí, chica? Ashley. Sí, profesor, gracias. Pero esa era la simpleza de la escolástica, así que no suena así medio burdo. Sí, ese era su simple método que utilizaban, el andar copiando. Algo así como lo que hacen ustedes cuando hacen su examen. Nada, no es cierto. A ver, Andrea. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el método analítico y el sintético? ¿Cómo? Perdón, a ver, no te escucho, chica. Así que, ¿cuál era la diferencia entre el método analítico y el sintético? Bueno, ojo, ese es un método que utilizan más en las cuestiones de las ciencias naturales. No voy a demostrar mi ignorancia, no sé mucho de eso, pero es más enfocado a las cuestiones del análisis de ¿cómo se llama? De los fenómenos que están tratando de describir en una investigación o en un análisis científico. Y obviamente el análisis lleva a una síntesis o tratar de explicar las cosas de manera sintética. Ese es un método propio, insisto, de las ciencias naturales y que también utilizan mucho en las matemáticas. En las matemáticas. Y acuérdate que mucho de las ciencias naturales influyeron en las ciencias sociales, porque muchos de los métodos que utilizaban al principio, cuando todavía las ciencias sociales no eran reconocidas, porque las ciencias sociales aparecen pues más o menos hasta el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, o son reconocidas como tales. Y en el siglo XIX, pues bueno, ya son más aceptadas porque muchos no decían o no aceptaban que fueran ciencias, porque no llegaban a un conocimiento exacto, supuestamente. Pero por eso se les decía que eran ciencias especulativas, porque nada más no llegaban a un conocimiento exacto o permanente o con principios teóricos, sino que nada más se quedaban en la especulación o en planteamientos muchas veces que no eran probados por la ciencia, las ciencias naturales. ¿Sí, chica? Andrea. Sí, gracias, profesor. Ok, chica, está llorando, creo. Ok, a ver. Ay, Andrea, ¿dónde te me moviste? Andrea, ¿qué? Ah, bueno, ¿qué estás? Shower. Okay. A ver, vamos con Lugo Vite. José Antonio. Buen día, profe. En la clase que nos mandó decía que antes la iglesia tenía mucho poder y que te mandaban a perseguir tan solo por cuestionar sus ideas, pero hoy en día, por ejemplo, eso no ocurre, ¿no? Tú puedes estudiar ciencia o inclusive de dicha forma criticar a la iglesia y pues no te pueden perseguir. Pero ¿en qué momento de la historia cambió esto? ¿Que las ciencias tuvieron o más poder o que la iglesia perdió menos? Bueno, afortunadamente no. Imagínate si todavía estuviéramos en esas situaciones, pues muchos de los conocimientos de la ciencia pues han podido haberse dado o simplemente hubieran tenido que ser clandestinos. La religión sí controló durante mucho tiempo, en toda la Edad Media, y sí pues tuvo mucho poder, y cuando empieza a cuestionarse ese poder de la iglesia y ese conocimiento, o sea, se empieza a avanzar el conocimiento, aunque fuera clandestino, poco a poco se va transformando.
Cuando veamos los modos de producción, vamos a ver que las formas sociales y las formas de organizarse y los conocimientos van a ir transformando hasta lo que llegamos a lo que es propiamente el Renacimiento, porque estamos de alguna manera saliendo del oscurantismo medieval y empezamos a crear o a generar conocimientos científicos nuevamente, cuando en el oscurantismo pues se oscureció, valga la redundancia, se oscureció pues toda la situación de la investigación, de la ciencia, de todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Y por eso, pues, sí, la religión, bueno, obviamente ya no hay persecución. Bueno, si vamos a Afganistán, pues sí hay persecución religiosa, ¿no? Y sobre todo en algunos regímenes, sobre todo de dictaduras, se ha despreciado a la ciencia, se ha despreciado al conocimiento. No se diga con Pinochet, no se diga en la dictadura de Franco, donde también, no, pues casi se despreciaba a la educación, y pues cualquier tipo de conocimiento científico. Bueno, se hablaba ahí inclusive hasta del desprecio por la inteligencia. A esos grados ha llegado. Y sí, siempre que ha habido fanáticos religiosos, siempre ha habido pues las peores tragedias o las peores injusticias o las peores barbaridades, ¿no? Siempre, por ahí decía un profesor en la facultad, los peores crímenes de la humanidad han sido en nombre de una religión, de la que sea y que gustes y mandes. Y es la verdad, porque muchas de las atrocidades que ha habido en la historia, pues se han dado precisamente por creencias religiosas. Yo por eso soy agnóstico, no creo en religiones, y me vale en un cacahuate, pues todas las creencias religiosas. Bueno, obviamente las respeto, pero simplemente no creo en ninguna. Pero en fin, sí, Lugo. Sí, profe, gracias. Ok, a ver, Giovanna. Hola. Entonces se podría decir que a esta Hipatia la mataron por sus ideas, ¿no? Pues más que por sus ideas, simplemente porque pues transgredió, ¿no? Las mujeres no tenían acceso a la educación y ella se atrevió, ¿no? De alguna manera a cuestionar y a criticar creencias de ese entonces, que apenas empezaban, ¿eh? O sea, todavía no estaban muy acendradas, pero sí, Hipatia, pues ella tuvo acceso a la educación y obviamente pues eso no les gustaba ya a esos fanáticos que empezaban a pulular y a controlar el poder en ese entonces. Y por eso pues lamentablemente pues termina cortizada, ¿no? Es una muerte bastante fea, porque estos señores pues fanáticos pues a ese grado llegan, ¿no? Giovanna. Sí, profe, gracias. Ok, a ver, Vanessa. De los métodos que usted mencionó en el video, ¿cuál es el que se usa más para las ciencias políticas? Bueno, hay varios métodos, ¿no? En la actualidad, bueno, podríamos hablar de las cuestiones de lo que plantea el materialismo histórico. Para mí, para el análisis histórico y político y social, pues obviamente es el materialismo histórico el que más le doy valor. Aunque también un poquito el estructuralismo que manejan bueno, las nuevas escuelas, sobre todo en las cuestiones de la sociología y de la antropología, también sirven de mucho para el análisis social y político. Y bueno, ahí más que ser partícipe o partidario de alguna de los métodos, pues ya vamos nosotros cuando entremos a las clases de ciencia política, de cuestiones de economía, que ya es la unidad que sigue, y todas esas cuestiones, pues vamos a ver que hay distintas escuelas. Si me preguntas de la economía, pues yo voy con el keynesianismo, ¿no? Con Keynes. Si me preguntas de ciencia política, pues bueno, ahí puede hacer una de estructuralismo con un poco de, bueno, más bien un poco
un poco de estructuralismo y un mucho de materialismo. Y en cuestiones de la antropología, pues también las cuestiones del estructuralismo, no del positivismo, que es otra cuestión, etcétera, etcétera. Hay muchos métodos dentro de las ciencias sociales, pero al menos desde mi punto de vista, pues yo prefiero un poquito el materialismo histórico de Marx y pues algunas cuestiones prácticas del estructuralismo. ¿Sale, chica? ¿Quién fue quien preguntó? Ya se me movió. Yo. A Vanessa. Sí, ok, Vanessa. A ver, Diego. Hola, profe. Hola. ¿A qué se refería Roger Bacon cuando dijo que la ciencia es un medio para dominar la naturaleza? Y acercarse a Dios. Acuérdate que ahí todavía a Roger Bacon le tocó la etapa de la Edad Media, o sea, apenas empezaban los resquicios o los principios del Renacimiento, pero obviamente pues, tenía que tratar de apegarse a las cuestiones cristianas de ese entonces, al fanatismo, y por eso es que decía, ¿cómo se llama? Que él quería instaurar la República Cristiana. Y ese concepto que da de la ciencia será tratar de mantenerse dentro de la línea, no caer en la crítica, porque pues, de por sí de todas maneras fue perseguido, a pesar de lo que había dicho, pero pues de alguna manera se salvó, fue uno de los que se salvaron de caer en las garras del fanatismo religioso. ¿Sí, Diego? Profe, gracias. Ok, a ver, Denise Hernández. Buenos días, profe. ¿En qué se relaciona el sistema con las ciencias sociales? El sistema. Ok, bueno, si llevamos el concepto de sistema a lo que gustes y mandes, vamos a ver que hay un orden sistémico. De hecho, los de la escuela, que es al fin y al cabo un concepto propio de las ciencias naturales, un sistema es un conjunto de partes que forman un todo o un conjunto de elementos que buscan o persiguen un fin común. Si llevamos ese concepto de sistema a un sistema político, pues bueno, vamos a ver que nosotros estamos formados por un sistema político de gobierno, un sistema de Estado y también pues un sistema de la administración pública para satisfacer nuestras necesidades. Todo se relaciona con sistemas, inclusive nosotros como cuerpo humano, como seres humanos, tenemos distintos sistemas. Si te acuerdas de algunos de los sistemas, chica. ¿Mandé? ¿Te acuerdas de algunos de los sistemas que tenemos en el cuerpo humano? Pues sí, como el sistema nervioso. Ajá, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, ¿cuál otro se acuerdan? El digestivo. El digestivo, el reproductivo, que ese si falla, pues qué tristeza, ¿no? Nos morimos de la tristeza. Bueno, el sistema, pues bueno, respiratorio, etcétera, etcétera. Todos estamos formados por sistemas y pues obviamente también en las ciencias sociales llevamos a cuestiones de sistemas. Sistema político, sistema de partidos, sistema social, hay un sistema obviamente ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera. Eso es cuando se relaciona con las ciencias sociales. ¿Sí, Denise? Sí, profe, gracias. Es que como dijo que ese concepto lo teníamos que grabar porque lo íbamos a ver mucho en la clase. Ajá. Bueno, gracias. Sí, es que sí, lo vamos a utilizar mucho porque un sistema, pues cuando entremos a las cuestiones del sistema político mexicano, que es en la cuarta unidad, pues vamos a entender cómo está formado nuestro sistema. ¿Sale? Y en las ciencias sociales de alguna manera. A ver, Scarlett. Hola, buenos días. Hola. Bueno, pues era justo como de lo mismo, porque a mí no me había quedado claro, bueno, a qué se refería en la parte de sistemas, a que si faltaba un elemento, un subsistema, fallaba el todo por completo. Entonces, bueno, pues creo que ahorita ya lo entendí con lo que explicó. De alguna manera, si falla, por ejemplo, uno de los subsistemas que tenemos en el cuerpo humano, pues te enfermas, ¿no? Así de simple. Y lo mismo pasa en el sistema político. Si falla
el Poder Judicial, como está fallando, y no da justicia y no distribuye o administra bien la justicia, pues estamos cayendo en problemas. Si falla el sistema, ¿cómo se llama?, de los diputados, el Poder Legislativo no genera las leyes que debe de generar, pues estamos fallando como sistema. Si el gobierno es corrupto, pues está fallando como sistema, etcétera, etcétera. Si vámonos a cosas más burdas, si el metro se le poncha una llanta a un metro y se suspende la línea, pues falla todo el sistema de transporte colectivo, por eso se llama sistema de transporte colectivo, etcétera, etcétera. ¿Sí, Scarlett? Sí, profe, gracias. Okay. A ver, Díaz Rivera. Profe, en la clase se menciona que libros y pensamientos fueron quemados en Alejandría. ¿Usted cree que aquello que fue quemado nos hubiera aportado en algo? ¿Cómo? A ver, no te escuché al final. ¿Usted cree que aquello que fue quemado nos hubiera aportado en algo? Claro que sí, pues era mucho conocimiento, fueron muchas cosas que habían escrito, pues ahora sí que los científicos y filósofos anteriores, a lo que fue la situación del oscurantismo medieval, y pues sí, a lo mejor la ciencia hubiera avanzado mucho más, que antes, porque pues tan solo el oscurantismo medieval duró 10 siglos y medio, o sea, más de 1000 años. Y fue pues bastante, ¿no? Acuérdense que, insisto, todo estaba controlado por las cuestiones religiosas, y claro que nos hubiera servido. Les digo que apenas conocemos como la 10ª parte o el 10% del conocimiento de Aristóteles, y que influyó, que sigue influyendo todavía hasta nuestros días su pensamiento. ¿Sí? Emiliano. Sí, muchas gracias, profe. Ok. A ver, Villavicencio. Buenos días. Hola, bueno, en la parte de tecnología se supone que es la ciencia aplicada. Ajá. La sociología, ¿cuál tendría como tecnología? La sociología. Muy buena pregunta, pues allá tendríamos que verlo. En cuestiones de entender a la sociedad. Ajá. En este caso, tendríamos que entenderlo a través de los métodos que se proponen. Por ejemplo, el estructuralismo. El estructuralismo dice que hay que entender a la sociedad a través de sus estructuras sociales. ¿Cuáles son esas estructuras? Pues bueno, la familia, el trabajo, la escuela, donde estamos ahorita, que también es una estructura, lo que es también la estructura de gobierno, etcétera, etcétera. Esa es una forma de llevarlo a las cuestiones prácticas. En las cuestiones de la política, pues también ver cómo se puede aplicar ese conocimiento a una cuestión práctica. Sí, eso es cuando hablamos de una teoría, que no que se quede nada más en la simple teoría, sino tratar de aplicarla. Si nos vamos al derecho, para muchos el derecho es una ciencia aplicada, es una tecnología o una técnica que se aplica a un conocimiento práctico. Por ejemplo, cuando hay problemas de una demanda civil, pues se tiene que resolver de manera, ¿cómo se llama?, por parte del poder, en este caso judicial, en el caso de los jueces o en el caso de los abogados que van a intervenir en una cuestión netamente práctica. Y ahí estamos llevando la teoría a la práctica. Y eso se puede considerar como una tecnología. Sí, obviamente en las ciencias naturales, en las otras ciencias, en las ciencias que ya son aplicables al conocimiento, y para tratar de satisfacer las necesidades de la vida en sociedad, pues recurrimos a la tecnología. Por eso tenemos esta cosa que tenemos enfrente, la computadora, la televisión, lo que utilizamos en la cocina, el refrigerador, la estufa, el horno de microondas. Ahí ya son conocimientos aplicados a la cuestión práctica, valga la redundancia, porque al fin y al cabo estamos tratando de satisfacer nuestras necesidades de la vida social. ¿Sí, chica? Hay que me preguntó que se me movió. Villavicencio. Sí, gracias. A ver, vamos con Soto. Buenos días. Hola.
En una parte de la clase da la definición de epistemología y quería saber qué relación tiene con las ciencias sociales. Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía y esta epistemología va a estudiar todo lo que tiene que ver con la ciencia, con todas las ciencias, ¿sí? Y obviamente, acuérdate que cuando dijimos, no sé si ya viste la clase de la clasificación de las ciencias, vemos que la filosofía entra en todos los conocimientos. Es el principio de todo el conocimiento humano y en cualquier rama, ya sea de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, siempre va a estar presente. ¿Sí me explico, Soto? A eso se refiere la cuestión epistemológica. La epistemología va a estudiar los fenómenos, los hechos, los métodos que utiliza la ciencia, los principios, las teorías que plantea, todo, todo, todo. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok, a ver, Giovanni. Profe, ¿cuál fue la cultura o civilización que más aportó a las ciencias? Bueno, pues ahí sentaríamos una discusión, ¿no? Porque pueden ser, pues, tanto los griegos, pero también, si nos vamos a las cuestiones del Oriente, aportaron mucho, nada más que acuérdense que en nuestra cultura grecorromana y occidental, pues generalmente le hacemos más caso, o muchas veces los planteamientos y los conocimientos se los atribuimos a la cultura occidental, pero la oriental aportó bastante y muchas veces hasta estaba adelantada a los conocimientos que teníamos con el occidente. Y pues también nosotros, ¿no? Las culturas de aquí mismo, de nuestra Mesoamérica, también hubieran aportado bastante. Es más, ellos descubrieron el cero antes que la cultura occidental, entre muchas cosas, ¿no? O sea, hay mucha influencia de las cuestiones occidentales. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un, de alguna manera, en un modo de producción capitalista occidental. ¿Sí? ¿Qué me preguntó Giovanni? Sí, yo, profe. Vale, gracias. Ok, a ver, espérame antes de, déjame poner la participación, ¿qué pasa? Es Saúl, ¿verdad? Okay. A ver, vamos con Giovanni ya, Natalie. Ahí se me está acabando el tiempo tampoco. Sí, profe, bueno, mi duda era que en una parte de su clase usted menciona lo que es la técnica y pone, de hecho, una diapositiva donde explica lo que es la técnica. Ajá. Y esta dice que pues se basa casi en el aprovechamiento industrial o científico. Pero a mí me surge la duda de cómo está más relacionado con la materia. O sea, al principio entendí que era la industria, ¿no? O sea, seguramente. Pero ¿en qué otra cosa se basaría también con la materia? Bueno, acuérdate que empezamos a entender la ciencia en general. O sea, estamos partiendo de lo general para llegar a las cuestiones que nos interesan, las cuestiones de las ciencias sociales. Y también en las ciencias sociales, como lo había mencionado a tu otro compañero, no me acuerdo quién fue, cuando hablamos de ya entender eso de manera práctica. Cuando nosotros llevamos a la práctica los conocimientos teóricos, científicos, pues entonces ya estamos haciendo ciencia práctica o estamos aplicando el conocimiento a cuestiones prácticas. Y eso es técnica, al fin y al cabo. Utilizamos una técnica, utilizamos una serie de procedimientos para llegar a algo concreto y resolver, en este caso de las ciencias sociales, resolver aspectos sociales de la vida de los individuos que pues estamos en sociedad. O sea, de las mismas relaciones que nosotros tenemos, ya sean en costumbres, ya sea en cuestiones jurídicas, ya sea en cuestiones culturales también, ahí entra la antropología, también en cuestiones de la comunicación, porque esto que estamos dando es comunicación y estamos llevando a la práctica los conocimientos. ¿Sí, Natalie? O sea, cuando hablamos de técnica y de la industria, bueno, ahí estamos viendo ya cuestiones de las ciencias exactas y de las ciencias naturales,
que ya la llevan a un conocimiento práctico, pero en las ciencias sociales también estamos aplicando una técnica para llegar a un conocimiento práctico y no nada más teórico, o sea, no nada más quedarnos con el rollo, con el concepto, sino también hay que llevarlo a una cuestión práctica. Por eso es que me interesa mucho estar en clases normales, porque cuando vemos los conceptos de la economía, siempre tratamos de alguna manera explicar o entender lo que es la economía de manera práctica, y hacemos nuestro mercado ahí en la prepa, y explicamos lo que es el PIB, lo que es la ley de la oferta y la demanda, lo que es los indicadores económicos, etcétera, etcétera. Y también cuando hablamos de las cuestiones de la política, en la ciencia política, en la última unidad, pues vemos lo de la actividad de ser partidos políticos, y hacemos un desmadre ahí en la prepa, y se enojan las autoridades y meten la madre, y bueno, etcétera, etcétera. Pero todo ese tipo de cosas es de manera práctica y con una técnica al fin y al cabo. ¿Sí, Natalie? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Cómo te apellidas? Cruz Flores, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, vamos con González Flores, antes de que se nos acabe el tiempo. No, todavía tenemos todavía queda tiempo. A ver, chica. Buenos días, profe. Hola. Sobre lo que mencionó del efecto Matilda o Mateo, ¿qué otras personas relacionadas con la ciencia hicieron esto? O sea, de robarse las ideas y atribuírselas. Pues muchos, ¿no? Muchos de los autores, lamentablemente, han aprovechado las ideas de otros. Hay un libro que yo les dejaba leer y que ahora ustedes se van a salvar, pero si tienen la curiosidad y quieren crearse el hábito de la lectura, lean un libro que desde aquí lo estoy viendo, pero no lo alcanzo, que se llama Las 48 Leyes del Poder, y ahí vienen algunas de las historias de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más conocidos del efecto Mateo, donde alguien se atribuye las ideas de otro, es precisamente de Tesla. No sé si han escuchado la historia de Tesla, que él es el que hace las investigaciones sobre la corriente alterna y la corriente directa, y el que se aprovecha de esos conocimientos pues es Thomas Alva Edison, y él es el que inventa la famosa, con el foco, la bombilla eléctrica, y se aprovecha de esos conocimientos, y a Tesla no le dan el reconocimiento sino hasta después de muerto, lamentablemente. Pero así pasó también con las cuestiones filosóficas que desarrolló el señor, ¿cómo se llama? René Descartes, que lo mencionó ahí en la clase, y en la que había hablado y había atribuido o aportado esos conocimientos había sido Santa Teresa de Jesús, una mujer, y ahí fue el efecto Matilde, ¿no? Acuérdense que lamentablemente a las mujeres siempre se les ha menospreciado, y sobre todo pues con culturas machistas como hemos tenido en la cultura occidental durante mucho tiempo, y eso pues de alguna manera ha afectado bastante. Sí, chica, ¿quién me preguntó? Ya se me movió. Sí, profe, gracias. Pues sí, cierto, Ana Silvia. A ver, Ashley. Buenos días. Bueno, mi pregunta es sobre en qué aspectos Roma tiene aportaciones en la tecnología. Acuérdate que creo que alguien por ahí lo mencionó. Sí hay aportaciones, pero no propiamente a las cuestiones filosóficas, a las cuestiones de la especulación. Lo que mucho aporta Roma, cuestiones del derecho. ¿Cómo se llama? Roma también pues aporta algunos conocimientos en las cuestiones aplicables a ciertas técnicas de trabajo, pero propiamente al conocimiento especulativo filosófico que había desarrollado Grecia, pues no, en Roma nada más se dedica a copiarlos, pero no hay gran aportación a ese tipo de conocimiento. En las cuestiones de la técnica, pues sí, utiliza algunos instrumentos para mejorar las condiciones de vida, las cuestiones de los agricultores, las cuestiones de la metalurgia para crear armas. Acuérdense que era un imperio, y un imperio que le gustaba andar conquistando por todos lados, y pues también hay una
avance en cuestiones de la metalurgia para crear armas, para pues los soldados de esa época, para los romanos. Ahí donde ya está aplicando una técnica y está aplicando una tecnología para crear armas, lamentablemente para eso, ¿no? Sí, Ashley. Sí, gracias. Chica. ¿Nadie más tiene preguntas? López Terrones, ¿verdad? Ok. Bueno, creo que nada, nos queda como 10 minutos. Déjeme pasar lista y ahorita a ver si alguien quiere comentar alguna noticia que haya leído, escuchado, visto. También cuenta como participación con lo que nos resta del tiempo. Voy a estar levantando las manos. Déjeme pasar rápido la lista porque la otra vez no pasé. Acosta Almazán. Presente, profe. Ahora sí abran su micrófono. Aguilar. Presente. Argumedo. Aguilar Gutiérrez. Presente. Aguilar Villarreal, los Aguilares. Aguilar Villarreal, ¿no está? Becerril. Presente. Casiano. Presente. Casolco. A ver, José Ortega. Sí, la noticia que yo leí habla sobre que México y Cuba crean una empresa para desarrollar productos de biotecnología. Esta empresa se llama Lucobio S.A. y es con la finalidad de atraer capital y contribuir a la financiación en ensayos clínicos de pruebas de concepto en países desarrollados. El nuevo proyecto que tienen ahorita se llama NeuroEpo, que está en una evaluación para el tratamiento de enfermedades como Alzheimer, Parkinson y ataxia. Okay. Qué bueno, ¿no? Ahora sí que de alguna manera es ahora sí aplicar la ciencia a casos concretos. Y qué bueno que sea nuestro país, ¿no? Y con Cuba, que al fin y al cabo son, a pesar del bloqueo y a pesar de las condiciones en que los tienen, gracias al triste bloqueo gringo, pues tienen mucho avance y reconocimiento en muchas de esas cuestiones de la medicina, los cubanos, a pesar de todo. Sí, a ver, Giovanna. ¿Usted qué opina sobre cómo se están manejando las clases presenciales? ¿Cree que estuvieron en buen momento o simplemente lo están manejando mal todo? No, yo creo que están bien. De hecho, si tú ves en las cuestiones de las cifras, a pesar de que digan que están en riesgo, que no sé qué, y hacen mucho sensacionalismo y amarillismo a algunos medios de comunicación, yo creo que está bien. Yo creo que es necesario que los niños regresen a clases porque, bueno, tan solo si ves las cifras de que hay más muertos simplemente por cuestiones de accidentes en el hogar con los niños, y también han aumentado los suicidios en los jóvenes precisamente por esta situación de estar encerrados, que lo que es la pandemia. Para mí, yo creo que es muy necesario porque la educación debe de ser presencial, no debe de ser en línea. ¿Por qué? Porque se devalúa mucho estas cuestiones. Y sí, bueno, eso de que se ponga en riesgo, se ha demostrado, y si volvemos a la ciencia, se ha demostrado que, los niños tienen muy poca posibilidad de contagiarse. Sí hay contagios, pero muchas veces tienen que ver con otras enfermedades que ya padecen los niños y que les ha provocado en algunos casos la muerte, sí, insisto. Muchas veces los medios de comunicación nos presentan una imagen sensacionalista para, pues, obviamente, jalar agua a su molino. Ya pronto les dejaré ver un video en el cómo los medios de comunicación son muy dados a manipular la información y a crear mitos y muchos engaños simplemente con la idea de llevar o lograr beneficios políticos tanto para ellos o como para algún grupo que les sirve o que les paga para hacer de las suyas. Yo sí insisto, para mí está bien manejado lo de la situación de regresar a clases, y sí, obviamente con todas las medidas que se deben de manejar, pero sin que caigamos en la exageración, porque resulta de que nosotros
somos los únicos, bueno, creo que somos como 2 o 3 países y uno de ellos es Bangladesh, uno de los más pobres del mundo, en los que no se ha regresado a clases. En todos los demás sí, sobre todo en los países de primer mundo, y a pesar de lo que digan, y muchas veces insisto que hay que ver a la ciencia, yo le creo más a la ciencia que a los señores que salen en la televisión diciéndose especialistas en todo, cuando simplemente son especialistas en estar diciendo tonterías. Pero en fin, esa es mi posición, Giovanna. Sí, pues tú, ¿verdad? Sí, Creo profe. que sí. A ver, Medina, creo que ya se me está acabando el tiempo, pero bueno. La noticia que yo leí se trataba de que ya proyectaron no una fecha, pero tiempo para la línea 12 del metro que se cayó. Y dijeron que no existía riesgo de daño o colapso estructural, lo cual me parece un poco como raro, porque pues se cayó, como no va a parecer un riesgo. Pero las autoridades, dijeron que iban a tardar 12 meses y que el costo el costo para que lo rehabiliten, lo asumirán las compañías y no el gobierno. Y de ahí se llegó a una conclusión de que nada más con reforzarlo es suficiente. Entonces, pues me parece, no sé, o sea, siento que se me haría mejor como que lo volvieran a construir, al menos esa parte, o al menos la línea 12 volvieran a reforzarla toda, no que nada más esa parte. Sí, de alguna manera se tienen que hacer las investigaciones, ¿no? Se tienen que llegar a conclusiones y sobre todo, pues que se refuerce, ¿no? Sí, la línea 12 es muy importante, pero lamentablemente ahí vienen las consecuencias del neoliberalismo, el dejarle a las empresas privadas el manejo de ese tipo de construcciones y donde muchas veces se dio la corrupción hasta el cansancio, ¿no? La corrupción de que no se les vigiló a estos señores de las empresas privadas para construirlo, y la empresa que le tocó ahí en esa región, en esa zona de la línea 12 donde se dio el accidente, pues fue precisamente a una empresa de Carlos Slim, y también del grupo ICA, que es una empresa privada de mucho poder económico, y que pues sí se debe de reforzar, se debe de alguna manera habilitar y tener segura esa línea, porque otro accidente de esos, pues bueno, en fin, las consecuencias siempre son terribles, y sobre todo para la gente que menos tiene, que es la que utiliza el metro, lo que utilizamos el metro de vez en cuando. Chica, ya te moviste. Sí, ok, a ver, en la torre, ¿no tienen otra clase? No. A ver, Suárez. Bueno, pues yo investigué que la UNESCO creó una red para combatir las noticias falsas y la discriminación, y pretenden que esta red atribuya a la alfabetización, y tendrán acceso a personas de 14 años en adelante, y esta red se llama la red AMI, y la puedes encontrar en la página del UNESCO y ahí. Okay. Sí, creo que es necesario, ¿no? Sobre todo para combatir todos esos chorros que nos avientan muchas veces en los medios de comunicación o en las redes sociales, que son falsas y que muchas veces no las creemos a la primera, ¿no? Nada más porque dice alguien ahí alguna barbaridad, pues ya le estamos dando el crédito que no lo tiene. Y hay que investigar para evitar eso. Sí, chica. Ok, ahora vamos rápido con Sebastián. Vamos a otras 2 personas, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo vi una noticia, una nota sobre el reciente video que se viralizó, sobre que una chica empieza a entrar en llanto porque un compañero suyo se refirió a ella con el término de compañera, cuando ella había pedido específicamente que se refirieran a ella como compañere, porque se consideraba persona no binaria. Sí, bueno, entramos en esas cuestiones, ¿no? De pues tratar de hacer de algo que es bueno, caer en esas situaciones de extremo de manejar supuestamente un lenguaje inclusivo, cuando pues, lo único que estamos demostrando es ignorancia, porque pues obviamente la equidad de género no debe caer en esos extremos, bueno, es mi punto de vista, pero sí, por ahí también hay un video de una persona que explica precisamente eso, de manejar el lenguaje inclusivo y no manejar con
barbaridades porque si no, pues, en algunas cosas caeríamos hasta en malas interpretaciones o hasta en groserías, ¿no? Por ejemplo, eso de de lo que manejan, bueno, a ver si les puedo pasar este video, dejárselos de tarea para que eso del lenguaje inclusivo y que caigamos en esas radicalizaciones que pues no precisamente nos llevan a mejorar, sino a retroceder en cuestiones de educación principalmente y sobre todo en cuestiones de caer en situaciones de manipulación extrema. Pero en fin, sí está chistoso. Bueno, no vi el video, me ha platicado, pero pues ya me lo imagino a lo que estamos llegando. O también en un video que salió un estudiante de Derecho que dice que está muy presionado, ¿no? Con las clases, imagínense. Ya cuando está en la universidad, ahí sí hay presiones, pero pues es absurdo que apenas una semana ya se sienta presionada. En fin, cada quien sus cosas. Jessica. Bueno, yo para completar lo que dijo la compañera Amy, yo vi que gracias a este estudio que se hizo sobre la desinformación, México es considerado el segundo país con más desinformación. Y esto es debido, como usted lo dijo, a que en las redes sociales hay muchísima información, lo que lleva a una desinformación, ya que muchas son de una procedencia dudosa. Así es, sí, es la famosa infodemia, ¿no? Que supuestamente estamos en la época de la información, pero pues la información falsa, porque hay un chorro de información falsa, un montón de mitos, un montón de mentiras, y muchas veces los medios las repiten con una intención oscura, lamentablemente, pero no es precisamente para mejorar las cuestiones de la información, sino más bien para manipular y seguir engañando. Pero bueno, en fin. ¿Qué les parece si hasta aquí le dejamos, chicas y chicos? Y pues ni modo, ya ven, por no apurarse. ¿No quiere una más? De casualidad. A ver, Vanessa, rápido. No. Mi noticia es sobre el caso Anaya, pues la Fiscalía General de la República está investigando a Ricardo Anaya por enriquecimiento ilícito y al parecer ya huyó del país. Y según él lo hizo porque quiere ser nuevamente candidato a la presidencia, pero pues ya no se va a poder porque pues ya es un prófugo de la justicia y no va a haber posibilidad alguna de que él sea candidato. Sí, ¿no? Bueno, y la situación esa de que se puso como víctima, ¿no? Como si lo estuvieran atacando para que no llegara a la presidencia y dice, si yo declaro, que declaren los hermanos del presidente y no sé qué tanto chorro, haciéndose, pues, tratando de desviar la atención cuando él es el que tiene que responder y muchas de las denuncias que tiene son a nivel internacional, que tienen que ver con lo de Odebrecht y la corrupción y el dinero que les dieron para aprobar la reforma energética, que también va en ese sentido, ¿no? En el sentido de privatizar, donde el capitalismo que mencionamos hace rato. Y pues bueno, sí, ahora este señor, pues deja mucho que desear. Yo creo que si de verdad quisiera, y no tuviera nada que esconder, pues se hubiera declarado y pues, a lo mejor hasta de mártir, ¿no? Y a lo mejor hubiera ganado votos en lugar de irse a esconder a otro lado. En fin, bueno, si ya no hay más comentarios, bueno, sí hay, pero de modo, ahí habrá más tiempo para que aprovechen y acuérdense que las participaciones también cuentan para la calificación y ojo, es una por día, no por número de participaciones. Yo me doy cuenta de quién participa, aunque ya también les decía que abrieran sobre su cámara, pero pues bueno, lo entiendo, a lo mejor es privacidad, pero en fin, yo me acuerdo más de las caras que de los nombres. Si no hay más por el momento, Aide, ni modo, te quedaste. Villavicencio también ya había participado, lo bueno, Caballero, bueno, Regina, también Salazar y Yaley, Miranda, ya se quedaron, ni modo. Ya habrá oportunidad para la siguiente clase, ¿sale? Y vean las clases que ya voy a subir otra el día de hoy en la tarde, yo creo. ¿Sale? Cuídense y nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profesor. Gracias, profe.